Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos hermanos a una reunión más de estudio de profecía. Hoy vamos a continuar estudiando Daniel 7. Hoy tenemos un tema interesante. El título para el día de hoy es Surge un quinto poder. Surge un quinto poder. Siempre estudiando, ¿verdad? Eventos proféticos, las profecías, para ver que nos sirvan esto, de repasar nuestra fe, de repasar lo que hemos aprendido, nuestras creencias. Pero sobre todo, hermanos, lo que más deseamos es que este material les quede a ustedes, uno, para aprender, pero dos, para hacer obra misionera. Para hacer obra misionera. Pronto quizá ya no vamos a tener las libertades y privilegios que tenemos ahora, pero estos programas los podemos bajar, los podemos usar en USB y que queden grabados para que sean herramientas para poder nosotros hacer nuestra obra misionera. Ese es el objetivo principal, ¿verdad?, de estos estudios. Aparte de aprender en qué periodo de la historia profética estamos nosotros viviendo. Así que para empezar, vamos a tener una oración. Espero que se escuche bien. Está cayendo una gran tormenta aquí donde yo vivo, pero espero que se escuche bien la señal. Así que oramos. Padre amado, gracias damos, Señor Santo, por tus bendiciones, por tus cuidados, aún por esta lluvia, Señor Santo, un aguacero que acaba de caer ahora. Pedimos tu bendición, Señor Santo. Pedimos que la energía eléctrica no falle, que la señal del internet tampoco falle, Señor, para estas grabaciones que hacemos. También queremos pedir, Señor, e invitarte a que vengas aquí con nosotros ahora, a morar con nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros hogares. Que tus santos ángeles vayan a diferentes partes del mundo donde está llegando esta señal y que abra las mentes de las personas que van a escuchar estos mensajes. Bendícenos, oh Señor Santo. Queremos servirte. Queremos ser parte de tu ejército. Queremos ser ciudadanos del reino, Señor Santo. Capacítanos, Padre amado. Transfórmanos. Completa en nosotros el milagro que ya habías comenzado antes. Todo esto te lo pedimos, oh Padre amado. No porque haya méritos alguno en nosotros, pero sí lo pedimos en el nombre de nuestro Señor, Redentor y Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Bien, empezamos entonces con el título de este día. Daniel 7. Daniel 7. Así que ya podemos comenzar con la primera diapositiva si gustan. Entonces vamos a ver en pantalla la primera diapositiva. Gracias, hermana Marta, por estar pendiente. Surge un quinto poder. Ese es el estudio de esta noche. Recordando que en la última sesión, en la semana pasada, nos quedamos con la cuarta bestia. Por eso el título de hoy es Surge un quinto poder. Nos quedamos con la cuarta bestia. De esa cuarta bestia salían 10 cuernos. Luego de 10 cuernos salía un cuerno pequeño y derribaba a 3 de los primeros. Así que vamos a ir avanzando con la presentación. Vamos a ver el pilar fundamental número 7. Esto es lo que nosotros es el sistema de interpretación que nosotros tenemos como adventistas del séptimo día. Dice, ellos creen que la historia del mundo desde fechas específicas del pasado, el auge y la caída de los imperios y la sucesión cronológica de acontecimientos hasta el establecimiento del reino eterno de Dios, están delineados con numerosos y grandes cadenas de profecías, y que estas profecías ya se han cumplido excepto las escenas finales. ¿Sí? Entonces, en estas grandes cadenas proféticas es lo que nosotros estamos estudiando en estas noches. Así que continuamos con la siguiente y ya empezamos el estudio en sí. Dice,
¿Qué vio Daniel que surgía de en medio de los 10 cuernos? Algo surgía de en medio de los 10 cuernos. Vamos a ver entonces la respuesta. Y dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces recordamos que de esa bestia terrible que era Roma, ¿sí? Surgían 10 cuernos. Habíamos dicho la sesión anterior que eran 10 tribus, 10 pueblos de Europa. Pero entonces aquí nos dice, en este versículo que estamos viendo ahorita, Daniel 7:8, que surge después de estos 10, surge uno pequeño. Y ese pequeño arranca o quita pues a 3 de los cuernos originales, de los primeros que habíamos visto. Continuamos. Pregunta número 2. ¿Cuál es la interpretación bíblica del cuerno simbólico? ¿Qué es este cuerno simbólico? Vamos a ver, la misma Biblia nos da la respuesta. Daniel 7:23 y 24. Y nos dice así. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. O sea, pues este cuerno pequeño es otro reinado, pues, otro reinado que iba a surgir de lo que originalmente fue el Imperio Romano. ¿Sí? Continuamos. Pregunta número 3. ¿Este imperio del cuerno pequeño surgiría antes o después de la caída de Roma y el establecimiento de las naciones europeas? Veamos ahí, la misma Biblia nos da la respuesta, Daniel 7:8, y vamos a leer nuevamente. El versículo dice, y mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, ya habían salido los 10 cuernos, Daniel los estaba viendo, dice acá. He aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. O sea que contestando esta pregunta, este cuerno pequeño surge después de la cuarta bestia, obviamente, y después también de los 10 cuernos, porque eso es lo que Daniel estaba contemplando ahí en ese versículo. Él estaba contemplando ya los cuernos le habían salido a esta bestia, 10 cuernos, pero tras esos 10 cuernos salió, como estamos diciendo ahorita, este cuerno pequeño. Ese es el quinto poder que estamos hablando. Si vemos, si recordamos, Dios repite y expande. Repito yo, Dios repite y expande. Básicamente estamos viendo los mismos imperios que vimos en el capítulo 2 también. Aquel sueño que tuvo Nabucodonosor, aquella estatua gigante. Ahora son bestias. Sin embargo, Dios nos está dando más detalle ahora. Está repitiendo lo mismo, pero está dando más detalle, está expandiendo. Por ejemplo, este cuerno pequeño es una expansión de la visión. Son otros actores que están saliendo dentro de la misma visión que se había explicado al inicio. Así que continuamos con la pregunta número 4. Y es interesante esta pregunta, mire. Estamos viendo para que cada quien, para ir cayendo, ¿verdad? En razón de quién es este cuerno pequeño. ¿Y de qué zona geográfica surgiría el cuerno pequeño? Ahí mismo, en ese mismo versículo que acabamos de leer, está la respuesta. En Daniel 7:8. Así que veamos la respuesta. Salió, dice, de en medio de la bestia que había visto. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía dentro de ellos. O sea que salía de la misma zona geográfica de los primeros 10 cuernos, porque salió de en medio de ellos. ¿Sí? Contestando la pregunta entonces, salió de Europa, pues. Este cuerno pequeño sale de Europa. Vamos con la quinta pregunta. ¿De qué bestia surgiría el cuerno pequeño? Y aquí vamos a repasar un poco este mismo versículo casi que hemos estado viendo hoy. Vamos a ver el primero, el 7, Daniel 7:7, que nos dice. Y el 7:8 también.
Y después de esto miraba yo en las visiones de la noche. Y he aquí la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba sobre sus pies. Y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta bestia era Roma, como lo vimos en la sección anterior. Esta bestia tenía 10 cuernos. Roma se dividió, la parte de Occidente, lo que es hoy Europa, se dividió en 10 naciones. Eso lo vimos en la sesión anterior. ¿Sí? O sea que este cuerno pequeño surge de la cuarta bestia. Esa es la respuesta. Porque la pregunta es, ¿de qué bestia surgiría el cuerno pequeño? De la cuarta bestia, de Roma, de lo que quedó de Roma, de lo que quedó de Roma. De ahí sale este cuerno pequeño. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Qué características tendría este cuerno pequeño? Mire que todas estas lecciones, todo este estudio de hoy está basado en este cuerno pequeño, que sale en Daniel 7 también. Y entonces estamos aprendiendo cosas interesantes. Estamos aprendiendo que salió después de los 10 cuernos, que salió de Roma, y qué características tendría también este cuerno pequeño. Lo veamos entonces en Daniel 7:8 y Daniel 7:25. Vamos a ver la respuesta entonces. En la última parte de este versículo 8 dice, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y el 25, la siguiente respuesta, démosle otro clic, dice, y hablaba palabras contra el Altísimo. O sea, si tenía boca es que hablaba, ¿verdad? Y a los santos del Altísimo quebrantaría, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, que estas características que tendría este cuerno pequeño es que tiene ojos como de hombre, que mira, que tiene boca, que habla, y que persigue también a los santos del Altísimo. Otra característica interesante es que va a pensar en cambiar los tiempos, los calendarios y la ley de Dios también. A eso se refiere. ¿Sí? Es un poder entonces que iba a perseguir a los cristianos, que iba a hablar contra el Altísimo, blasfemias contra Dios, que iba a intentar cambiar los mandamientos de Dios y que iba a surgir de lo que en algún momento fue el Imperio Romano en Europa. Y al surgir este cuerno pequeño, 3 tribus, 3 cuernos de los originales en que se vivió Europa iban a dejar de existir. Eso es lo que hemos aprendido hasta ahorita. Siguiente pregunta. ¿Hablaba contra el Altísimo o hablaba blasfemias? Entonces viene la pregunta acá. ¿Y qué es blasfemia? Pues, ¿qué es blasfemia? Vamos a ver, porque a veces nosotros decimos, uy, este blasfemó, dice, o está y vamos a ver qué nos dice la Biblia que es blasfemia. Entonces, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Eso se lo dijo a Jesucristo. Los judíos le estaban diciendo a Jesucristo eso. O sea que la blasfemia aquí es que siendo hombre, que un hombre se haga pasar por Dios. Entonces, este cuerno pequeño entonces iba a tener algún dirigente que va a surgir de lo que antes era el Imperio Romano, que iba a intentar cambiar los mandamientos de Dios, que iba a perseguir al pueblo de Dios y que se iba a autonombrar, ¿verdad? Dios aquí en la tierra. Siendo hombre, dice, te haces Dios. Entonces, esa es otra característica, ¿verdad? De este cuerno pequeño. Avanzamos, hermanos. Yo creo que ya vamos cayendo en razón quién es este cuerno pequeño. Vamos a la siguiente diapositiva, la número 8. Dice, ¿ha usado el Papa de Roma a través del tiempo títulos blasfemos? Dejemos que la literatura católica romana hable por sí sola. A confesión de parte, relevo de prueba, ¿verdad? Dicen. Entonces vamos a ver la primera, confesión. Nosotros tenemos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. La Papa de Leo, esa es la encíclica del Papa Leo XIII. Hoy es Leo XIV el que está.
Mire lo que dijo el que usó el nombre de él anteriormente. Nosotros tenemos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Por eso querían, esa es la blasfemia que nos dijo en Juan, que leímos en la Biblia anteriormente, de lo que acusaban a Jesucristo. Ellos mismos dicen que son esto. ¿Qué más dice? Vamos a ver otra cita de ellos. Por cuanto el Papa es otro Dios en la tierra. Nos dice también en este libro History of the Councils, Historia de los Concilios, que el Papa es otro Dios aquí en la tierra. Continuamos. Otro clic. El Papa tiene tan grande dignidad y es tan exaltado que él no es un mero hombre, pero más bien como si fuera Dios y el vicario de Dios. También, ¿verdad? Y ahí está la cita de la bibliografía de donde salen estas citas. Continuamos. El Papa no es solamente el representante de Jesucristo, pero es el mismo Jesucristo escondido bajo el velo de la carne. Eso lo publicaron en el Católico Nacional en julio de 1895. Todo esto, hermanos, que estamos leyendo ahí es blasfemia, de acuerdo a la Biblia, ¿sí? Y la última confesión de parte de ellos. Dice, el Papa es el juez supremo. Él es vicerregente de Cristo, quien no es solo sacerdote por siempre, pero también rey de reyes y señor de señores. Eso lo escribieron ellos ya en este siglo, en el siglo pasado, pues en el Concilio Vaticano. O sea que la Iglesia Católica sí usa ese título blasfemo, ¿verdad? Que siendo hombre se hace pasar por Dios. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 9. ¿Cuál fue la reacción de Daniel al ver en esta visión el alza y caída de imperios, el carácter del cuerno pequeño y lo que éste era capaz de hacer? Daniel 7:15. Mire lo que pasó con Daniel. Daniel 7:15. Vamos a ver la respuesta. Dice, y se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Quedó asustado, quedó turbado, le costaba entender eso. Como alguien, como una organización llamándose cristiana, iba a ser capaz de hacer eso, ¿verdad? Iba a ser capaz de hacer lo que hace. Así que esa fue la reacción de Daniel. Pregunta número 10. Seguimos avanzando. Dice, ¿qué le haría el cuerno pequeño a 3 de los 10 cuernos? Ya vimos que los iba a arrancar. Y entonces, vamos a ver, Daniel 7:24 nos da un poco más de luz todavía. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, o sea, el cuerno pequeño, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Entonces, cuando surge este cuerno pequeño, que es otro reino, ¿sí? Eliminaría a 3 de los primeros. Esos 3 de los primeros hoy en día se conocen como los pueblos arrianos, los vándalos, los ostrogodos y los érulos. Son esos 3 naciones, esas 3 pueblos europeos hoy en día ya no existen. Uno es del norte de África y ya no existen. Eran considerados arrianos y fueron exterminados, fueron raídos del planeta. ¿Sí? La pregunta número 11, para analizar. Esto es para que pensemos. ¿De qué manera el cuerno pequeño diferente a los otros imperios que le precedieron? ¿De qué manera es que era distinto? Vamos a ver la respuesta entonces. Dice, los primeros 4 imperios tuvieron influencia política. Este quinto imperio o poder tiene además de influencia política, una influencia religiosa. ¿Sí? Intentará cambiar los mandamientos de Dios. Iba a perseguir al pueblo de Dios. Hablaría palabras contra el Altísimo. Se haría pasar por Dios aquí en la tierra. Y entonces vamos a ver este otro subtítulo que viene a continuación. Este quinto poder que sale también es un poder perseguidor.
también es un poder perseguidor. Y entonces continuamos con las preguntas. ¿Qué vio Daniel que este cuerno pequeño le hacía a los santos del Altísimo? Y vamos a ver el versículo, Daniel 7:21. Y veía yo a este cuerno, hacía guerra contra los santos y los vencía. O sea que perseguía a los cristianos. Fue un poder perseguidor. Surgió de Europa, surgió de Roma. Ya vimos que el Papa se atribuye el título de Dios aquí en la tierra. Pero no solamente eso hizo, sino que también persiguió. Le hizo guerra a los santos y los vencía, dice. ¿Sí? Persiguió la santa, aquellas organizaciones que todavía existen, por cierto, le cambiaron de nombre nada más. Ahora creo que se llama el Santo Oficio, o le cambiaron también otro, del Santo Oficio le cambiaron a otro, pero la Santa Inquisición se formó para eso, para perseguir a los cristianos. Eran considerados herejes. Los cristianos eran considerados herejes. Pueden ver ustedes, lo busquen en Google, la batalla de San Bartolomé. ¿Cuántos cristianos murieron durante las persecuciones católicas en Europa? Siguiente pregunta, la 13. ¿Cree usted que el cuerno pequeño o imperio papal ha perseguido a aquel que ha querido adorar a Dios conforme al dictado de su conciencia? Dejemos que la literatura católica romana también se exprese en este asunto. Mire qué interesante lo que vamos a leer. Dice, el Estado no tiene el derecho de dejar que el hombre decida qué religión adoptar. La Iglesia tiene el derecho de exigir que la religión católica sea la religión del Estado. O sea que, de acuerdo a la Iglesia católica, si ellos dominaran en el mundo actual, no habría libertad de conciencia. Si ellos tuvieran el poder ahorita, el poder civil, no habría libertad de conciencia. ¿Sí? Segundo enunciado. Dice, el papado, aquella supremacía aceptada y venerada de una conciencia sobre todas las demás conciencias, de una voluntad sobre todas las demás voluntades. Ahí está clarito, ¿verdad? Y la 3 dice, la Iglesia tiene el derecho a que la religión católica sea la única religión del Estado, por sobre cualquier otra religión. Eso lo dijo el Papa Pío IV. Y según ellos es Dios, cuando el Papa habla, es Dios que está diciendo eso. Igual lo dijo el Papa Pío IX en la primera enunciado que leímos acá. Y la última dice, no hay una ofensa más grave que la herejía. Por lo tanto, esta debe ser eliminada con fuego y espada. Eso está en la Enciclopedia Católica de 1911. La iglesia dejó de perseguir, hermanos, porque perdió el poder civil, porque hubo separación de iglesia y Estado. Pero si volviera a haber unión de iglesia y Estado, la iglesia católica volvería a perseguir. Es más, Apocalipsis nos dice que la herida mortal que recibió la iglesia católica va a sanar. O sea que va a volver a perseguir. La iglesia católica no ha cambiado. Sigue siendo la misma, sigue creyendo la misma, sigue enseñando lo mismo. Simplemente ha perdido el poder, se tiene que acostumbrar, se tiene que acomodar. Esa es la palabra correcta. Se tiene que acomodar a la actualidad. Pero los principios que ellos han escrito los siguen sosteniendo. Ahorita hay libertad religiosa porque no tienen el poder civil. Si lo tuvieran, no tendríamos esa libertad de culto que tenemos hoy. Continuamos con la pregunta número 14. ¿Por cuánto tiempo este cuerno pequeño iba a perseguir a los santos? Mire qué interesante. Porque nos dice que iba a perseguir a los santos, que iba a hacer guerra contra los santos, leímos en el 7:21. Ahora, ¿por cuánto tiempo va a durar esa batalla? Y mire lo que nos dice el versículo 25 del capítulo 7 de Daniel. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. O sea que esta guerra, esta persecución iba a durar tiempo,
tiempos y medio tiempo. Esa es la respuesta. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es un tiempo, pues? Entonces, en el libro de Daniel, ¿qué es un tiempo? Y ahí mismo encontramos la respuesta. Daniel 4, versículos 23 y 25. Démosle clic. Dice, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esto fue lo que se decretó sobre Nabucodonosor, sobre el rey de Babilonia en aquel entonces. Y el versículo 25, le demos otro clic para ver qué dice el 25. Dice, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasará sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. O sea, esa fue la sentencia que se le dio al rey Nabucodonosor. Y rey Nabucodonosor, leyendo la Biblia, entendemos que él estuvo 7 años como bestia, que había perdido la razón. 7 años comiendo monte, ¿sí? Comiendo monte para que le volviera la razón. 7 años. Entonces, aquí la Biblia misma nos explica que un tiempo es un año, ¿verdad? Y allá decía tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces vamos a ir avanzando a ver a qué se estaba refiriendo aquel otro versículo que vimos anteriormente. Dice, si un tiempo equivale a un año, ¿cuántos años son un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo? Pues aquí vemos 1 año, 2 años. Un tiempo es igual a un año, 2 tiempos es igual a 2 años y medio tiempo es igual a medio año. 1 más 2 más medio es igual a 3 años y medio. Entonces, este poder romano, este poder del cuerno pequeño, que es el Vaticano, que es el papado, iba a perseguir por 3 años y medio en Europa. A ver, vamos a ver entonces la siguiente. Miren qué interesante. Aquí hay que sacar un poquito de calculadora. Dice, cada año hebreo tenía 360 días. ¿Cuántos días habrían en 3 años y medio? Recordemos que Daniel es quien está escribiendo esto. No eran 365 días como son hoy, sino que eran calendarios hebreos. Entonces, un año son 360 días. 2 años, 720 días. Medio año, 180 días. 360 más 720 más 180 son 1260 días. Esos 3 años y medio entonces que iba a dominar el papado en Europa equivale, si lo ponemos en días, a 1260 días. Y entonces vamos a ver otra diapositiva, la siguiente. Estamos armando este rompecabezas poquito a poquito. Veamos la siguiente diapositiva. Ahí, gracias. Dice, el periodo de tiempo de 1260 días de Daniel 7:25 debe mantenerse en el contexto. Cualquier cosa sacada de contexto debe ser invalidado. Si el contexto de Daniel 7 es lenguaje literal, entonces el periodo de 1260 días debería ser literal. Pero si el contexto de Daniel 7 es simbólico, entonces ese periodo de tiempo de 1260 días debería ser también simbólico. Entonces vamos a analizar un poco la siguiente diapositiva. Dice, en la visión que se le dio a Daniel en el capítulo 7, ¿se usó lenguaje literal o simbólico? Y vamos a ver el primer versículo. Y vi 4 bestias diferentes la una de la otra y subían del mar. ¿Es esto literal o era simbólico? Ya hemos aprendido nosotros que esto es simbólico, que estas bestias son grandes imperios y que el mar son lugares poblados, estudiamos en la lección anterior. O sea que el lenguaje que se está usando aquí es lenguaje simbólico. Estamos viendo todo el contexto, ¿sí? Todo el contexto de Daniel 7:25. Vamos al siguiente versículo, el 17.
Y estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Aquí nos está diciendo que no son bestias literales, sino que son reinos, son imperios que se van a levantar entonces en la tierra. Está usando simbología. Y en el siguiente pasaje dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. O sea que estos cuernos son reinados también. Nos está diciendo cómo se va a ir desmenuzando este imperio romano. Entonces estamos viendo que están usando cuernos, bestias, que todo eso es lenguaje simbólico. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Dice, si la visión es simbólica, si el cuerno pequeño es simbólico, entonces el lenguaje debe ser simbólico. ¿Cree usted que el periodo de tiempo de 1260 días debe ser también simbólico o literal? ¿Acaso el papado solamente duró 3 años y medio en Europa o duró más que eso? La respuesta entonces es definitivamente debe ser simbólico también. Y vamos a ver que la Biblia nos explica entonces qué significa un día simbólico. ¿Cuánto es un día simbólico en la Biblia? Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Vamos a ver números 14:34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. O sea, un día simbólico equivale entonces a un año. Vamos a ver otro testigo que nos confirme esta información. Vamos a ver Ezequiel 4:6, démosle otro clic. Dice, cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. O sea que aquí ya vemos a dos testigos, ¿verdad? En Números y en Ezequiel, que nos está diciendo la Biblia que día simbólico equivale a un año literal. Entonces, aquí sí ya van haciendo eh, más sentido esto. Vamos a ver la siguiente diapositiva entonces. Dice, un día simbólico es igual a un año literal. El periodo de Daniel 7 de tiempos y la mitad de un tiempo representa un periodo de 1260 años. Este sería el periodo de supremacía papal por medio de la unión entre iglesia y Estado. Este quinto imperio, entonces, sucedería después del imperio romano. Iría desde el año 538, con el decreto de Justiniano, hasta 1798, cuando la Francia atea, a manos de Napoleón Bonaparte, tomó prisionero al Papa y le quitó el papado su territorio y estableció la separación entre iglesia y Estado. Ahí se cumple esta profecía. Interesante. Vamos a ver la siguiente diapositiva para verlo de manera más clara. Y entonces aquí está, del año 538 a 1798 hay 1260 años, tal cual la profecía lo dijo. Mire la exactitud. Estamos hablando de Daniel en el Antiguo Testamento. Se está adelantando él que más de 1000 años en el inicio del 538, no digamos hasta el final. Entonces, ¿qué sucedió en 1798? Berthier, el general de Napoleón, destruyó el poder político de la Iglesia romana en 1798. Se dio la separación de Iglesia y Estado. Se da la Revolución Francesa. Y ya más la Iglesia católica no tiene el mismo poder que tuvo durante 1260 años, que pudo perseguir, ¿sí? Se da esa revolución que inicia en Francia y se ría como pólvora en el resto de Europa. Pierde la supremacía que tenía en Europa la Iglesia Católica. Aún aquí en Honduras, los que conocemos la historia de Honduras, cuando Francisco Morazán fue el que decretó la separación de Iglesia y Estado aquí en Centroamérica. Y cuando lo mataron en Costa Rica, que ya va a ser casualmente que se va a cumplir, ¿verdad? Cuando lo mataron en Costa Rica, aquí en Honduras sonaron las campanas de la Iglesia Católica. Lo miraban como un enemigo por la separación de Iglesia y Estado. Así es que
la historia confirma la profecía. Por eso es que ese es el modelo que nosotros usamos en la profecía. Qué interesante ha estado esta lección de hoy, hermanos. Cómo hemos aprendido más acerca de este quinto poder, acerca de este cuerno pequeño. Vimos las características. Vimos que la Biblia lo señala claritamente. Ahí no hay manera de perderse, ¿verdad? Simplemente de buscar la Biblia, de leerla y de entenderla. Orar antes y dejar que sea la Biblia la que nos explique y creer lo que ella dice. ¿Sí? Que Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un placer estar con ustedes. Le damos gracias a Dios que ha preservado la energía eléctrica, la señal de internet. Y nos escuchamos entonces el próximo martes para estudiar otra lección más acerca de eventos proféticos. Nos despedimos con una oración y después de esto cerramos la transmisión. Oramos. Padre, gracias damos, Señor, por toda esta luz que has dejado. Gracias damos por la señal de internet que la preservaste, la energía eléctrica, pero repetimos por toda esta luz que nos has dado, Señor Santo. Tú tienes pueblo en todas las denominaciones. Solo estamos estudiando los imperios, en qué forma han ido mandando, gobernando el mundo, sobre todo en relación a tu pueblo, al pueblo cristiano. Así que agradecemos, Padre, sumamente estas lecciones, estos estudios que tú has dejado, estas profecías que has dejado, estas cadenas proféticas que has dejado en el libro de Daniel, para que nosotros las podamos escudriñar, para que podamos aprender un poco más de ti. Gracias, Padre. Bendice a todas las personas que están escuchando estos programas. En Jesús lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén.